El papel de enfermería es muy relevante en el cribado en la prevención del cáncer colorectal, tanto desde el punto de vista de la prevención primaria como su participación en los programas de cribado. Durante bastantes años hemos estado trabajando con esta federación para que se incorporara a la alianza y la verdad es que es la primera vez que contamos con ella y es un placer tenerles aquí. Al ponente lo presentará mi compañero y, bueno, espero que luego tengamos tiempo para hacer algunas preguntas que yo creo que van a ser interesantes dentro del campo del debate sobre la educación a la población en el cáncer colorectal. Bueno, buenos días. Soy Ramiro Méndez, vengo de la Sociedad de Diagnóstico por Imagen de Radiología, en lugar de la doctora Rosa Bozas, que no pudo venir por problemas familiares. Estoy encantado de estar aquí, aparte de porque es mi hospital, me resulta fácil venir aquí. También destacar muy brevemente el papel de la radiología, no solamente en el momento de la estadificación o seguimiento del cáncer de colon una vez diagnosticado, sino cada vez más queremos también estar implicados en la prevención, diagnosticando también pues lesiones premalignas, ¿no? Desde este aspecto, en SEDIA ya desde hace años intentamos que técnicas de reciente introducción como la colonografía por TC o colonoscopia virtual pueda estar disponible pues, en prácticamente cualquier punto de la geografía española. Hemos hecho cursos y grupos específicos de trabajo para que se desplazaban a los centros que lo solicitaban para hacer formación in situ y hoy por hoy pues, prácticamente en todas las comunidades autónomas, en todas las hospitales, incluso muchos comarcales, pues es una técnica que es complementaria muchas veces a la colonoscopia óptica cuando no se puede hacer o es incompleta y pues puede diagnosticar no solamente los tumores, sino pues lesiones premalignas. También estoy contento de estar en esta mesa. Mi mujer es médico de familia, trabaja en primaria y conozco de primera mano la importancia del papel no solo de los médicos, sino de los profesionales de enfermería y especialmente en el tema que se va a tratar, ¿no? en la educación poblacional y en introducir a toda la población en programas como este que se intenta hacer un cribado, una detección precoz del cáncer colorectal. Y bueno, pues por eso presento a Higinio Pensado, que es enfermero y que tiene especial dedicación a este tema. Estamos, bueno, pues deseando oírle. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerles la presentación que me han ofrecido en este foro. Agradecerles a la organización de haberme invitado a hablar sobre este tema tan importante como la prevención educacional del cáncer de colon y también agradecerles el permitirme volver a la que fue durante muchos años mi casa, a la que bueno, pues siempre me sentiré orgulloso de haber pertenecido a este hospital, a esta plantilla. Bien, pues el tema, lógicamente, es claro. Voy a tratar el tema sobre lo que es la prevención educacional del cáncer de colon. Efectivamente, vengo de atención primaria, pero, lógicamente, todos entendemos que en cualquier oportunidad, es decir, no es un tema exclusivo de atención primaria, sino que en cualquier punto en el que estemos como profesionales sanitarios podemos desarrollar esta actividad preventiva en el aspecto educacional. En la mesa de presentación, los ponentes ya hablaron han dado toques sobre lo que es, datos importantes, significativos de la importancia epidemiológica del cáncer de colon. Voy a repetir lo mismo, pero solo enfocado a un tema, es decir, importante a la frase que viene al final. Efectivamente, el cáncer de colon, algunos autores la denominan como una enfermedad accidental. ¿Esto por qué? Es porque en datos epidemiológicos efectivamente se ha visto que lo que han dicho antes es una enfermedad especialmente prevalente e incidente en el mundo occidental. Y es muy llamativo el hecho de que en países del mundo en el que su desarrollo industrial, económico es menor, esta incidencia, esta prevalencia es menor. También se ve que, a pesar de esa baja incidencia, la mortalidad es mayor porque probablemente sean carentes en estos programas de cribado, de tratamiento, ¿vale? De hecho, incluso se ha visto en diferentes estudios que aquella población inmigrante que van a países desarrollados desarrollan, valga la redundancia, ese riesgo de cáncer de colon en esos países a los que acuden.
Por lo tanto, bueno, se puede decir que es una enfermedad, es un tipo de cáncer fundamentalmente occidental. Y eso muy condicionado a los factores de riesgo que vamos a ir diciendo a continuación y que son los que van a ser puntales en los que nos tenemos que centrar a la hora de desarrollar esa actividad preventiva educacional. Aquí en estos mapas simplemente ver, bueno, ya se ha dicho cuál ha sido la evolución del cáncer de colon, de la prevalencia e incidencia en nuestro país. En verde vienen zonas en las que era menor, en colores más anaranjados, más calientes son aquellos en los que ha habido mayor incidencia. Bueno, pues se ha visto como al principio de los años 90 esos casos, bueno, pues tenían incluso zonas en las que era menor y especialmente en zonas de España en las que había un mayor desarrollo económico, industrial, etcétera, era mayor. Con el paso del tiempo, hasta al final de la primera década del año 2000, bueno, pues se ha visto que esa distribución se ha ido homogeneizando. Igual en mujeres, ¿vale? Pero conforme pues eso, en nuestro país ha ido avanzando el desarrollo económico, etcétera, pues esa prevalencia, esa incidencia ha ido aumentando. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todos los conocemos, pero bueno, me parece importante el ir disgregándolos y analizándolos para saber en qué tenemos que incidir en la parte educativa. Y algunos de ellos ya se han dicho. ¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en que bueno, se puede dar este tipo de cáncer? Uno de los más importantes es la edad. Efectivamente, a partir de los 50 años, se ha visto que en el rango de edad entre los 50 años, 79 más o menos, 70, 79 años, es donde se va el mayor número de casos por edad de este tipo de cáncer. El hecho de haber tenido antecedentes personales de pólipos o diferentes manifestaciones del cáncer de colon, el haber tenido antecedentes familiares por esta patología. Hay un pequeño porcentaje de casos causados por síndromes hereditarios, es decir, que están muy condicionados a la herencia genética, que es un número mínimo, aunque es importante, de casos. Por lo tanto, estos son efectivamente factores de riesgo no modificables, es decir, están ahí y poco podemos hacer, salvo algo tan importante como es el establecer programas de cribado, volvemos a repetir, que ayuden a que podamos prevenir cuanto antes esta incidencia. Y en diferentes estudios se ha visto que es así. Hay una serie de factores de riesgo que sí son modificables y sí podemos prevenir antes de que se pueda manifestar este tipo de cáncer, como son la obesidad, tabaco, el consumo de alcohol, en la dieta el consumo de carne roja y carne procesada y el sedentarismo. Incluso hay algunos autores que dicen que el hecho de que la edad también sea un factor de riesgo y de que aunque la persona ya no ha tenido ninguna manifestación del cáncer de colon, pero su familia sí, ha estado provocado por la reiterada exposición a diferentes factores de riesgo expositivos prevenibles, como son pues, lo que hemos dicho, obesidad, tabaco, alcohol, con lo cual es un gran pool en el que tenemos también mucha materia de trabajo educativa y preventiva. Y esto es así, lógicamente, porque se ha visto en estudios epidemiológicos, diferentes metaanálisis, en el que, pues, lo que decíamos, la obesidad se ve como claramente es un factor de riesgo, es decir, a mayor edad, hemos dicho, y a partir de los cercanos a los 50 años se dispara mucho más el riesgo de padecer, la obesidad, es decir, conforme aumenta el índice de masa corporal, lógicamente nos aproximamos a la obesidad, se dispara la posibilidad, la incidencia del cáncer de colon, el riesgo. Tanto es así que se ha determinado que conforme aumenta el índice de masa corporal, el riesgo de cáncer de colon también. Por cada 5 puntos de índice de masa corporal, en algunos estudios establecidos, puede llegar a aumentar hasta un 18% el riesgo de padecer cáncer de colon. Lógicamente, si nos situamos en la línea de separación entre lo que es obesidad y normopeso, por supuesto, se ha establecido como hay mayor riesgo en los pacientes, en las personas que tienen obesidad en relación a las personas que tienen normopeso. Si a esto añadimos otro factor de riesgo, como es el sedentarismo, que es probable que esté muy asociado, en los hombres, especialmente,
aumenta ese riesgo asociado a la obesidad al sedentarismo, aumenta en un 26% por cada 5 puntos de índice de masa corporal y, aunque algo menos, en las mujeres también este factor de riesgo. Sabemos que el índice de masa corporal es una manera somera de evaluar la obesidad, que realmente, como se debe evaluar, es valorando cuál es el porcentaje de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Se ha ido estudiando también el índice de cintura-cadera, el perímetro de cintura, para evaluar si también puede utilizarse como predictor, como factor de riesgo, y efectivamente en algunos estudios también ya lo están evaluando como que no solo el índice de masa corporal, sino el índice de cintura-cadera, el perímetro de cintura, también son determinantes. El tabaco, por supuesto, se sabe desde hace muchos años, no solo en este tipo de cáncer, sino en otros, como que efectivamente es un factor de riesgo importante y muy llamativo. Es decir, los fumadores tienen un alto riesgo de padecer este tipo de cáncer, aparte de otros muchos más, y está asociado a muchas variables de este consumo. Es decir, está muy asociado al consumo de cigarrillos al día. Cuanto más cigarrillos al día se fumen, efectivamente hay mayor riesgo. Por supuesto, cuanto más años de fumador, mayor tiempo de exposición, mayor riesgo. Y esto siempre es lineal, en todos los aspectos del consumo de tabaco. Cuanto más paquetes de tabaco y cuanto antes se inicie el consumo del tabaco. El alcohol, también en metaanálisis de estudio de cortes y caso control, se ha visto como claramente es un factor de riesgo en el que hay que incidir en la prevención educativa. Sí que es cierto que en un consumo leve, aquí viene indicado como una bebida al día, menos de 12 gramos al día. Cierto es que estos son en un estudio inglés, con lo cual no discriminan en que, por ejemplo, si se consume bebidas alcohólicas tipo vino tinto o cerveza, que a lo mejor aquí sí se ve como que en un consumo leve, es decir, una bebida al día, menos de 12 gramos, que puede ser una copa, un vaso de vino al día, una cerveza, eso no conlleva un riesgo, ¿vale? Pero sí en un consumo moderado, ya más consumo de 1 a 4 bebidas al día, ya un consumo más alto, ya empieza a manifestarse como un factor de riesgo claro, 21%, o un consumo ya más elevado, un 52%. Y efectivamente está establecida la relación lineal entre por cada 10 gramos de alcohol que se beba más al día, aumenta en un 7% el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Con lo cual, efectivamente, justificado el que tenemos que incidir desde el punto de vista educacional preventivo en este factor de riesgo. Un factor de riesgo y muy importante a trabajar, sobre todo en este tipo de cáncer, es en la carne procesada y en la carne roja, como veremos adelante, que efectivamente se manifiestan en metaanálisis en diferentes estudios como claramente asociado al riesgo de padecer cáncer colorectal. No se ve bien esta diapositiva, pero bueno, era un poco alusiva a ver que no solo la carne procesada en este tipo de cáncer, sino en otros mucho más digestivos, por ejemplo, del cáncer de hígado, cáncer de esófago, ¿vale?, etcétera. La carne roja, ¿vale?, ya lo he dicho antes, la relación lineal es clara y igualmente no solo este tipo de cáncer, sino otros tipos de cáncer digestivo. En este factor de riesgo, en el consumo de carne roja y carne procesada, sí se sabe el porqué, es decir, se sabe que al exponer la carne al calor, al cocinado, y sobre todo cuando es de forma muy reiterada, cuando se chamusca un poquito la carne, es decir, siempre se pone el ejemplo del cocinado a la barbacoa o a la plancha, es decir, que se cocina demasiado hasta el punto que queda un poquito, pues eso, tostadito, negrito, pues se genera una serie de aminas heterocíclicas, hidrato de carbono aromático, que esos son los que actúan como sustancias efectivamente cancerígenas, con lo cual es importante no solo el educar en el consumo de esa carne roja que no sea excesivo, sino en cómo cocinarlo, ¿vale? Es un detalle importante. Luego también otro aspecto clave en el trabajo de la prevención educacional es el sedentarismo. El sedentarismo, que además muy probablemente vaya asociado, acoplado a lo que es la obesidad. En numerosos estudios ha sido estudiado como factor de riesgo en el cáncer de colon rectal y efectivamente es así. Quizá más en el cáncer de colon que en el cáncer de recto, pero al fin y al cabo, englobar en el cáncer de colon rectal es claramente manifiesto un factor de riesgo.
Lógicamente, si el sedentarismo es un factor de riesgo, ahora vamos a hablar de factores que son protectores. El ejercicio físico debería de ayudar a prevenir. Y eso es así, no solo se ha estudiado el sedentarismo como factor de riesgo, sino el polo opuesto, que es el ejercicio físico, que es algo importante a fomentar, a promocionar, no solo en la prevención del cáncer, sino en otros muchos aspectos. Y efectivamente, en estudios que se han realizado, en metaanálisis, se ha visto que actúa como un factor protector. Bueno, pues por ejemplo, un ejemplo es este estudio, en el metaanálisis de diferentes estudios de cohortes y caso control. En el determinante del metaanálisis, el determinante siempre se sitúa en la parte de protector. Ayuda a prevenir, es decir, ayuda a reducir un ejercicio físico al menos moderado. En un 24% el riesgo de cáncer de colorectal. No tiene por qué ser un ejercicio físico especial. No tenemos por qué invitar a la persona, educar a las personas en que hagan un ejercicio físico deportivo, reglado, etcétera. Se ha visto que tanto en la actividad física ocupacional como recreativa, que puede ser deportiva, influye. El caso es que sea de una determinada manera, tiene que ser moderado, es decir, un tiempo determinado, al menos media hora al día, de una intensidad moderada, de una regularidad 3 o 4 veces a la semana, ¿vale? Y algunas actividades laborales pues llegan a poder equipararse a ese tipo de actividad. El beneficio es tanto en hombres igual como en mujeres. Y lo que decía, el efecto es claramente dosis y respuesta. A mayor ejercicio físico, más intenso, más tiempo sobre todo, más en días a la semana, en horas al día, lo que se pueda, el efecto protector es mayor. Y el beneficio es constante, como he dicho, que se puede asociar el sedentarismo o la necesidad de hacer ejercicio físico en el tratamiento de la obesidad. El beneficio es tanto en las personas obesas como en las que están en normopeso. Bueno, sabemos que la obesidad influye en el cáncer de colon de recto y el fomento del ejercicio físico va a influir en mejorar la obesidad, pero el fomento y la promoción del ejercicio físico también en la persona que tiene un peso normal va a influir en que puedan prevenir este tipo de cáncer, con lo cual no solo tenemos que enfocarlo a aquellas personas que tienen obesidad, que hemos visto que también añade mucho más riesgo a ello. Nuestra gran baluarte, como es la dieta mediterránea, se ha estudiado en conjunto y efectivamente, vamos a ver luego algunos aspectos concretos de la dieta mediterránea, pero en global se considera como el promover este tipo de dietas. Vemos que en el consumo de frutas, verduras que ahora veremos, el aceite de oliva, también se considera el consumo de alcohol moderado, lo que sobre todo es el vino tinto, el ejercicio físico, el consumo de cereales, sobre todo de integrales. Bien, pues en conjunto se considera la dieta mediterránea como protectora, es decir, el fomento es importante para ayudar a prevenir este tipo de cáncer. De forma individualizada, el consumo de fruta, además no tiene que ser excesivo porque sí que se ha visto que cuando se consumen, el hecho de consumir más de 3 o 4 piezas al día no va a influir en que consumas más fibra, por ejemplo, que es el caso lo que favorece la prevención y pues la prevención sea más efectiva. Es decir, bueno, el consumo de fruta, unas raciones normales, 3-4 al día, influye en la prevención del cáncer de colon, de forma continuada, claro. El consumo de vegetales, de forma muy clara, y esto es así por el hecho del consumo de la fibra. Quizás se ha visto, aunque no por eso hay que despreciarlo, ha sido menos, con el paso del tiempo, de los estudios que se han ido haciendo, el consumo de frutas y vegetales no ha sido lo que influya más. Quizás al final se ha manifestado como sobre todo el consumo de cereales integrales, el que influye mucho más la fibra de estos cereales en la prevención del cáncer de colon, pero a la hora de establecer un argumento educativo, en fin, en general, hay que fomentar el consumo de fibra, que es lo que realmente influye en esta prevención, ¿eh? Aunque solo sea en los cereales integrales. Y que efectivamente se ha establecido también una relación lineal, es decir, a más consumo de fibra, por cada 10 gramos de fibra al día que se consume de más, disminuye el riesgo en un 10%. ¿Vale? También
es importante incidir en el consumo de la leche, el calcio en general. De la leche en particular, porque en estudios que se han hecho sí que se ha visto que, aunque el consumo de calcio ayuda a prevenir el cáncer de colon, curiosamente no ha sido tanto así, por ejemplo, en el hecho de que se consuman quesos, yogures. No se sabe muy bien por qué. El hecho de que los lácteos estén fermentados influye en que no genere tanta protección como la leche en sí, ¿vale? Pero bueno, el consumo de leche y calcio efectivamente se ha visto cómo ejerce un efecto protector en este tipo de cáncer. Es decir, estamos viendo diferentes aspectos alimenticios, nutricionales, en los que tenemos que ir trabajando con la población para que mejore en la prevención. Aunque ya hemos dicho, ya lo he dicho antes, sí que se ha visto en estudios que el consumo de queso, ese lácteo en concreto, no ejerce especial influencia en la prevención del cáncer de colon. Higinio, 2 minutos. Vale, sí. Tenemos que tener en cuenta otros alimentos que también van a influir mucho, y que no son lácteos en sí, en esta prevención. Por ejemplo, es curioso ver cómo el consumo de sardinas, almendras, langostinos, higos, legumbres como garbanzos, judías verdes, pueden llegar a tener incluso más cantidad de calcio que la propia leche. Es decir, no solo centrarnos en el consumo de leche, sino ya vamos en legumbres, frutos secos que participan dentro de lo que es la dieta mediterránea. La vitamina D también. La vitamina D a dosis altas se ha visto que ayuda a prevenir la incidencia de cáncer de colon. Estamos en un país mediterráneo, por fortuna. El hecho de consumir dieta mediterránea con alto contenido en vitamina D y la exposición al sol favorece esa síntesis, con lo cual, bueno, pues importante. Las estrategias educativas, ¿en qué nos tenemos que centrar? Tienen que centrarse sobre todo en activar a las personas en que tomen conciencia de que pueden y deben prevenir este cáncer de colon. Eso es muy importante. Tienen mucho en su mano para llevarlo a cabo. Tienen que ser conscientes en que deben aumentar su responsabilidad sobre los autocuidados, algo que estamos ahora fomentando mucho desde la atención primaria, en empoderar a la persona, en que tome decisiones, en que lleve cosas a cabo de forma independiente, en que estén capacitados para que tomen esas decisiones, en qué es lo que tienen que hacer para prevenir, en cuidarse a sí mismos, ya lo hemos dicho, y en disminuir, también es importante, la dependencia institucional y profesional, es ese empoderamiento. Diferentes estrategias, todas conocidas. Intervenciones de consejo o asesoramiento, es decir, lo que queremos es ayudar a adoptar y cambiar conductas, hábitos. En atención primaria es una herramienta fundamental la educación para la salud, en la que se aprovechan oportunidades para ayudar a realizar un aprendizaje consciente, que las personas, la población, lleve a cabo una mejora en el conocimiento de su salud, que se motiven, es decir, no solo a adquirir conocimientos, que se motiven a adquirir habilidades, en esa autoestima para mejorar, ¿vale? Y no solo actuar en los factores de riesgo que hemos determinado hasta ahora, sino en condiciones sociales, económicas, ambientales, en el uso del sistema sanitario, es decir, en qué momento, cuándo tienen que hacerse las pruebas de cribado de cáncer colorectal. ¿Vale? Muy breve, ¿qué tipos de intervenciones podemos hacer? Cualquier momento es bueno, es decir, desde el consejo breve hasta ya una actividad más reglada, prolongada, ¿vale? El consejo breve, es decir, el momento en el que ni siquiera la persona viene a lo mejor a informarse sobre este aspecto, sino cualquier otro, pues valorar a esa persona e influir en aquellos aspectos que vemos que pueden provocar mayor riesgo o que podemos tener más trabajo en ellos. La educación individual, es decir, ya citar a la persona en consulta, un trabajo más continuado en el día a día, o a nivel grupal, en talleres de educación grupal o colectiva. Importante a tener en cuenta, aunque hemos visto varios factores de riesgo, el actuar en forma global tiene la ventaja de que no influimos sobre uno, y hemos visto que incluso trabajando sobre la obesidad podemos influir sobre el sedentarismo, el consumo de la alimentación, ¿vale? Es decir, influyendo en un factor de riesgo abarcamos otros muchos más. Que el tratamiento, lo que decíamos, tiene que ser conjunto. Fundamental es, no solo en este aspecto del cáncer de colon, sino otro mucho más, la promoción del estilo de vida saludable. Todo lo que hemos visto va determinado a ello. Parece que hay mucho que abarcar, pero abordando pequeños o determinados factores de riesgo podemos abarcar casi todos, ya lo hemos visto. Fundamental
el empoderar a la población, impulsar el que la persona tome decisiones, qué es lo que tiene que hacer, cómo es lo que tiene que hacer, ¿vale? No es tanto trabajo de usted debe de hacer esto, sino piense en cómo puede mejorar, cómo tiene que alimentarse, cuándo va a decidir hacer ejercicio físico. Y los objetivos tampoco tienen que ser mucho más de lo que podamos pensar, es decir, modestos cambios en los hábitos de la población influyen en un impacto en la salud. Vale. Bueno, quiero un poco comentar un estudio en que se evalúa en que efectivamente esas actitudes preventivas influyen en que se pueda prevenir. Sí, ha habido un estudio muy concreto en población danesa en la que se ve cómo, influyendo en determinados factores de riesgo que hemos hablado antes, efectivamente se disminuye el riesgo de cáncer de colon. ¿Vale? Con lo cual, trabajo en la consulta, bueno, pues ya lo hemos ido hablando hasta ahora. Lo primero, lógicamente, valorar a esa persona para ver qué factores de riesgo modificables o no tenemos que trabajar, es decir, dirigirnos, educar en el que sea consciente de cuál es el plan de cribado de cáncer de colon y luego en una gran parte muy amplia que ya hemos visto, es decir, el tratamiento y prevención de la obesidad, fomentar la abstinencia del tabaco, el control del consumo de alcohol, aunque se puede permitir un consumo de alcohol. En la alimentación, sobre todo lo que es el consumo de carne procesada, ¿vale? No más de una vez a la semana, en carne en general 2-3 veces a la semana y cómo efectivamente cocinarlo. El ejercicio físico y en global lo que hemos dicho, la dieta mediterránea, sobre todo lo que es en el consumo de calcio y el de fibra. ¿Vale? Bien, pues bueno, probablemente quede muchas cosas en el tintero, pero bueno, como no tenemos un tiempo para el debate, pues estaré dispuesta a las preguntas que me puedan hacer. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Higinio. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión en la sala para Higinio Pensado? Pues yo te voy a preguntar algo. Yo creo que atención primaria es un buen sitio para modificar los estilos de vida y creo que también es muy importante el papel que hacen tanto los médicos de familia como las enfermeras de familia en la modificación de estos estilos de vida. Creo que es un buen sitio para dejar de fumar. Me gustaría también que comentaras el trabajo que hace enfermería en la deshabituación tabáquica, que creo que es muy relevante y muchas veces es desconocido para otros profesionales. Sí, bueno, lo que decía, hablando de estrategias educativas, el tema puede ser tan amplio como lo que se pueda dedicar a hablar en específicamente del cáncer de colon y en el tabaco, en la prevención y el tratamiento de la abstinencia del tabaco también. Sí, eso es cierto. Bueno, no me he querido dirigir lo que es focalizar la consulta de enfermería porque, bueno, en atención primaria estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo, es decir, estas actitudes se desarrollan tanto en la consulta del médico como de la enfermera. Pero sí, nuestro trabajo en muchos aspectos, pero en el consumo de tabaco es clave. Actuamos desde lo que es, lógicamente, lo que decíamos en la estrategia puntual del consejo breve, usted debería aconsejar, etcétera, y luego lo que es el trabajo amplio, continuado, arduo muchas veces, en ayudar a la persona a dejar de fumar. De esto hay mucha bibliografía, es decir, y están implantados muchos grupos de educación para la salud en diferentes centros de salud, las que, bueno, pues ayudan a la gente a dejar de fumar, en todo lo que es el aspecto de hábitos, del tratamiento psicológico, de cómo ayudar a la persona a dejar de fumar, en explicar los tratamientos, en el seguimiento, es decir, es algo amplio, amplísimo y que, bueno, que por fortuna ese trabajo ha ayudado a, bueno, pues, a prevenir, bueno, estar ayudando a prevenir este tipo de cáncer y en otros muchos más, en diferentes factores, en enfermedades cardiovasculares. Pues de siempre ha sido efectivamente uno de los puntales de trabajo en la consulta de enfermería. O sea que, sí. Yo tenía una cuestión para ambos, para los dos profesionales de medicina primaria. Es un poco referido a que, bueno, hay personas que no vamos con frecuencia a los servicios de salud y que nos estamos acercando ya a los 50 años, que si afortunadamente estamos más o menos sanos y vamos es una consulta puntual por una gripe o una lumbalgia, pero ¿cómo llegar a esa población que no acude de forma regular a medicina primaria y si quizá falta
más implicación de los servicios de salud laboral o de las mutuas en el tema de la prevención del cáncer colorectal, tanto en estilo de vida como en hacer el cribado del cáncer. Bueno, yo creo que cualquier motivo es bueno para captar a un paciente y un catarro o una infección banal puede ser un buen momento para aprovechar para toda esta prevención que ha estado comentando Higinio, en un papel conjunto entre medicina y enfermería. Y, no obstante, también intentamos coordinarnos muchas veces con los servicios de salud laboral para homogeneizar los procedimientos, que no se hagan unas pruebas o se hagan unas recomendaciones a través de los servicios de salud laboral y otros a través de la atención primaria. También en el caso del cáncer de colon, la Alianza ha trabajado con la Sociedad de Medicina del Trabajo y con servicios de salud laboral de diferentes entidades también para homogeneizar esos procedimientos y que se diga lo mismo y se hagan las mismas cosas en los dos ámbitos. Sí, a ver, yo creo que ese es el problema que siempre hemos tenido en la atención primaria, es decir, cómo hacer que la gente sepa y venga para ayudarles a prevenir. El gran porcentaje de las personas que acuden a los centros de salud todavía acuden porque piensan que tienen alguna patología, se encuentran mal. Y bueno, dentro de ese campo, ya he dicho antes que tanto la consulta médico como la de la enfermera desarrollamos actividades preventivas. Siempre se ha dicho que la consulta de enfermería es la gran desconocida y el gran baluarte para que esto se pueda desarrollar. ¿El cómo se puede hacer? Pues en primaria nos llevamos rompiendo la cabeza, yo creo que mucho tiempo, de cómo poder hacerlo. Sí que es cierto que, efectivamente, la población no nos conoce como aquel profesional sanitario en el que puede acudir para ayudar a prevenir cáncer de colon, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo sería muy amplio. Yo creo que probablemente a nivel institucional el dar a conocer efectivamente, pues educar a la población, hemos dicho a nivel de las instituciones sanitarias. ¿Quién es aquel profesional que te puede ayudar y que su consulta la tiene abierta con su agenda, programa, etcétera, para que te valore tu salud y en tu salud cómo puedes mejorarla y cómo puedes prevenir? Bueno, lo que decía, hasta ahora ha sido siempre un poco el cómo hacer que vengan, cómo... Y luego está la paradoja de que viene mucha gente a los centros de salud, pero curiosamente no tanto a prevenir, sino a que les curemos de forma puntual. Y es curioso, muchas veces se despiden de la consulta diciendo, bueno, espero que no venga, que tarde mucho en venir a verte, ¿no? Como diciendo, que no me ponga malo. Y dices, bueno, sí, estamos aquí para muchas otras cosas, pero bueno, es así. Creo que el doctor Pérez Segura tenía una pregunta. Se plantea desde enfermería de atención primaria, lo digo porque estás comentando de qué forma, ¿no? Es decir, hay un problema enorme que has comentado como primer factor de riesgo, que es la obesidad. Y a lo mejor conviene recordar a la gente que estamos en el país de los que más obesidad infantil y adolescente tenemos, estamos en un 17%, si no me equivoco, no de sobrepeso, de obesidad. Y esa población vamos a recoger eso dentro de unos años. Entonces, el planteamiento de que la enfermería de atención primaria, por áreas, por zonas, eduque a esa población infantil, adolescente sobre hábitos de vida, probablemente sería la forma de cortar un poco ese grifo de acceso a malos hábitos y luego, por supuesto, ir trabajando en la población más adulta en la manera que se pueda, que es más complicado, ¿no? Ya se ha hablado del tema laboral, yo creo que las empresas, luego lo veremos, hay una mesa en la que se habla del impacto sociosanitario. Yo creo que los médicos de empresa tienen un papel fundamental en esa educación. Al final es el médico de primaria de los trabajadores casi. Pero yo creo que, no sé qué opinas tú, que estás ahí, que la enfermería podría tener un papel muchísimo más activo y sería enormemente eficiente en la educación y formación de esa población infantil, adolescente, ya no solo en el tema obesidad, por supuesto tabaco, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Sí, me parece muy importante que haya puesto la mesa ese aspecto, porque, bueno, de hecho, en la última revisión de la cartera de servicios de atención primaria se ha incorporado ese servicio de la cartera de servicios como clave, porque efectivamente en el cáncer de colon, en diabetes y en hipertensión se está viendo que de forma llamativa la obesidad infantil está creciendo de forma exponencial y de hecho, pues también ahora, por ejemplo, trabajo en el asma infantil, pero bueno, en la obesidad de unos años para acá, lo que es en la consulta, se está convirtiendo también
en un puntal importante, muy importante a trabajar, ¿vale? En la familia, en el niño. A lo mejor ahí, ahora sí pensando, necesitaríamos más coordinación. Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a que, pues eso, a que la gente venga a nuestro centro, se citen con nosotros, les vemos, aprovechamos el consejo puntual para citarles, un trabajo más continuado. Probablemente necesitemos coordinación con los centros escolares, institutos, el salir del centro, salir de la consulta y decir, a ver, vamos a hablaros, vamos a decir, trabajar en directo, en el lugar, en la casa no se puede porque, bueno, es lo que nos falta muchas veces, allí ponerle de comer, hacerles ir a hacer ejercicio, pero, por ejemplo, a los niños, niñas, chicos, chicas, pues el ir a su centro escolar, el instituto, para allí hacerles ver la importancia de algo que efectivamente es una edad en la que no asume riesgos, te suena como algo, bueno, muy lejano, un riesgo en el que siempre estamos trabajando en población adulta, pero efectivamente eso es el futuro que ya estamos prediciendo, y que hemos dicho que podemos prevenir, con lo cual eso me parece un aspecto clave, importantísimo, y que a lo mejor nos tiene que hacer pensar en atención primaria, eso es cierto. Yo quería decir algo al respecto. Yo este planteamiento creo que es muy relevante, pero creo también que nunca los niños y los padres han sido tan educados en hábitos de alimentación como en los últimos años en pediatría, tanto por pediatras como por médicos de familia o enfermeras en atención primaria. Yo creo que el abordaje ya pasa a otros planteamientos. Creo que habría que prohibir y sancionar el acceso a las bebidas azucaradas y a determinado tipo de alimentos, que ahora mismo es los que está usando la población, no tanto la infantil como la juvenil, que están consumiendo ese tipo de alimentos. Entonces, creo que más allá de lo que ha dicho Higinio, hay que trabajar otros aspectos, porque si no, es como el tema de haber reducido la sal en el pan, tienes que hacerlo de otra manera. Bueno, pues vamos a continuar porque ya, para mantener el horario, ¿no? Pasamos a la siguiente mesa. ¿Alguna pregunta? Perdón. Un momento, una pregunta al fondo, perdón. Hola, buenos días. Mira, me llamo Jesús López, soy médico de familia y trabajo en el SESCAN, soy asesor de procesos médico-quirúrgicos. Entonces, quería comentar primero, como habéis empezado la presentación diciendo que era la única comunidad que quedábamos, pues daros la noticia que hemos empezado hace una semana en el Centro de Salud de Cuenca, o sea que ya no somos los únicos que quedamos sin implantar el cribado de cáncer de colon en España, ¿vale? Y luego otra cosa, que al ser los últimos, como siempre, pues te da tiempo a mirar y diseccionar todos los programas de cribado de cáncer de colon que hay en las diferentes comunidades. Sí que es cierto que hemos visto que la participación, como habéis dicho anteriormente, es muy baja porque es difícil llegar a todos los pacientes que están dentro de la población diana. Y sí que es cierto que mandar una carta de forma anónima a un paciente es la única forma, creo, que se puede hacer, pero podemos llegar a más. Y nosotros hemos planteado, como decía el compañero, que la enfermería va a ser el motor y el pivotante del cribado de cáncer de colon en Castilla-La Mancha, y se ha creado informáticamente un programa que se va a mirar todos los estadios en que está el paciente, y hasta que no sea un resultado positivo, todo pivotará en el enfermero. El enfermero hará una detección de forma proactiva, no va a ser un cribado oportunista. Igual que se hace, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que generalmente sabéis que todo el mundo está muy concienciado, pero sí que es cierto que nosotros sacamos unos listados cuando los pacientes no acuden a ponerse la vacuna. Podemos hacer una cosa similar. Tendremos listados cuando unos pacientes sean llamados por teléfono y no acuden, pues se les pasará a los compañeros para que ese cribado, aunque a lo mejor nuestra intención es un poco ambiciosa, en 2 años tener cubierto toda la población diana absoluta de toda Castilla-La Mancha, pero sí que vamos a ir poco a poco para evitar eso, tener una cobertura pequeña, ¿de acuerdo? Entonces digo que la enfermería en este caso, en nuestra comunidad, va a ser quizá el factor más importante para eso, conseguir el mayor número de casos posibles. Bueno, pues gracias. Pasamos entonces a la siguiente mesa.